¿Te aburría estudiar geografía en el colegio y no quieres que tus hijos pasen por la misma experiencia? Hoy te cuento cómo aprender mientras jugáis juntos puede ser la clave para dominar mapas y lugares. Quiero compartir contigo 10 recursos para aprender geografía jugando. El primero son los mapas interactivos. Yo sé que cuando digo interactivo, cuando uso esta palabra, la gente tiende a pensar en una cosa online. Y sí, hay muchas páginas que tienen mapas interactivos en los que a modo de juego puedes ir conociendo la geografía física y política del mundo por partes, por regiones o del mundo entero. En la descripción del vídeo tienes algunos enlaces de estos mapas interactivos que utilizamos con nuestros hijos, que son súper divertidos. Pero si no quieres que sea algo digital, porque restringes el uso de la tecnología o en este momento no tienes acceso a un dispositivo, no tienes acceso a internet, que sepas que puedes hacer estos mismos juegos con cualquier tipo de mapa. Puedes usar una bola del mundo, puedes usar un mapa dibujado y simplemente puedes, por ejemplo, pedirle al niño que señale dónde está tal país o simplemente vamos a tirar una moneda o tirar un dado, tirar algo encima del mapa, ver dónde cae y ver qué hay donde ha caído y qué hay alrededor. Se pueden hacer preguntas sencillas como ¿dónde está América del Norte? O ¿dónde está España? O ¿qué hay al norte de España? O ¿qué países limitan con Alemania? Y entonces no se trata de que el niño de memoria te lo diga, porque no se trata de que el niño ya sepa, sino que precisamente se trata de que aprenda. Entonces, si yo pregunto ¿qué países limitan con Francia? El niño puede mirar, leer y ver cuáles son esos países. Y el hecho de tener que buscarlo, tener que leerlo, ver dónde está cada uno, marcarlo con el dedo, va a hacer que vaya reteniendo esa información y al mismo tiempo se lo va a estar pasando bien porque no deja de ser un juego. En vez de hacer preguntas, también se puede jugar a buscar. Yo, por ejemplo, recuerdo que en el colegio jugábamos a esto. En mi colegio había mapas por las paredes de diferentes lugares, mapas de España, mapas físicos, mapas políticos, había un mapa de Palestina. Entonces, muchas veces jugábamos a que nos poníamos delante del mapa y alguien decía, ¿dónde está, yo qué sé, Salamanca? Y entonces buscábamos y era el primero que lo encuentra gana y hace la siguiente pregunta. ¿Dónde está el río Nilo? Y el primero que lo encuentra hace la siguiente pregunta. El segundo recurso son los puzzles geográficos. Si a tu hijo le gusta hacer puzzles, una muy buena opción es, aparte de elegir dibujos que sean bonitos o dibujos que le gusten o sus personajes favoritos, nosotros por ejemplo tenemos puzzles de Spider-Man y cosas así, pero también existen los puzzles de mapas, o sea, es un mapa convertido en puzzle. Puedes elegir primero uno con pocas piezas dependiendo de la habilidad que tiene tu hijo, puedes elegir algunos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un puzzle que es un mapa de España que en cada región tiene algún dibujo de algo característico de esa región. Entonces, esto hace no solo que es una ayuda para aprender a retener la información de dónde está cada sitio y recuerdo, este era el sitio donde fabrican tal cosa o donde tienen tal tipo de animal o tal tipo de comida, ¿no? Sino que además da pie a tirar del hilo para hablar de muchas otras cosas. Por ejemplo, los estereotipos, ¿no? ¿Por qué aquí pone este dibujo cuando en realidad a lo mejor esto no es lo que realmente hay más en esta zona, si es un sitio que conoces y si no lo buscas en Google y también a medida que el niño va ensamblando el puzzle o contigo si necesita ayuda o si queréis hacerlo juntos, no tiene por qué ser solo porque él no sepa hacerlo solo, sino porque queréis hacerlo juntos, eso también está bien. Puedes ir mencionando los nombres, las ubicaciones de las regiones que se están completando. También yo me doy cuenta cuando hacemos los puzzles que a veces cogemos una pieza y esa pieza tiene el nombre o tiene algo que nos indica dónde es y entonces ya tenemos que hacer memoria para ver si sabemos dónde va independientemente de la forma del puzzle. O sea, en vez de pensarlo como puzzle, lo pensamos como mapa. El tercer juego o recurso es jugar a las siluetas, que consiste en tener siluetas de los países o de las regiones o lo que sea que estés trabajando, que puedes imprimirlo o puedes comprarlo en algún sitio, dibujas el contorno de los países en un papel y le pides al niño que adivine a qué país pertenece cada forma. Esto ayuda a que se familiarice con las formas o por ejemplo si lo haces por regiones porque ciertas fronteras son completamente rectas, porque otras son curvadas o más complicadas o porque una región entra dentro de otra y ahí puedes hablar ya de muchas más cosas que van más allá de la geografía.
Y puedes usar también estas mismas siluetas para luego hacer otras tarjetas que tengan, por ejemplo, el nombre del lugar, del país, del estado, del continente, de lo que estés trabajando, para vincular una con otra y hacer las series correspondientes. Banderas y países es una de las cosas que más triunfa en mi casa, el tema de las banderas. Somos un poco Sheldon Cooper, deberíamos hacer un canal de YouTube que fuese el Fun with Flags de Sheldon Cooper, porque les parece súper divertido. A mí no, yo me confundo, me lío, no sé qué colores tenía cada bandera, si las franjas horizontales o verticales. Para mí es un cacao, me cuesta mucho retener esa información, pero a mis hijos les encanta. Y hay muchos juegos que se pueden hacer a partir de las banderas. Y aparte se puede también llegar pues a la historia, ¿no? Cada bandera tiene una historia detrás de por qué tiene estos colores, por qué tiene este dibujo, por qué tiene este emblema, de dónde viene, qué significa. Puedes empezar simplemente mostrando las banderas y diciendo el nombre del país, suponiendo que estamos haciendo banderas de países, algo parecido al programa de conocimientos enciclopédicos del método Doman, que supongo que muchos ya conocéis, que simplemente te doy el input, te enseño la bandera y te digo el nombre del país, o a lo mejor puedes enseñar la bandera y enseñar la silueta, o la bandera y la palabra escrita con el nombre del país, para que vaya reteniendo esa información y luego poder pasar a otro tipo de juego, que sería, te enseño la bandera y me tienes que decir de qué país es, o te pongo una lista de países y una lista de banderas y tienes que vincular cada uno con el suyo. Hay muchas opciones que puedes hacer una vez que tienes ya el material preparado. Nosotros para esto solemos usar un material que ya viene hecho porque es de un juego de mesa que precisamente creo que se llama Países, no sé cómo se llama, pero es un juego de geografía que tiene este tipo de juegos, entonces ya tienes el material hecho. En quinto lugar, podemos hacer un viaje virtual. Hoy en día puedes viajar sin salir de tu casa, desde el móvil, desde el ordenador. Puedes explorar, aparte de mapas interactivos, puedes ir directamente a los sitios. Te puedes ir al Google Maps y ver cómo es un sitio. Puedes ir a ver cómo es tu casa o cómo es dónde viven tus familiares o lo que sea. Y puedes ir viendo cómo son los diferentes sitios. Puedes ir comentando o puedes ir preguntando qué ves en cada sitio, qué características hay, y de hecho hay un juego muy divertido en el que te ponen una imagen real de un sitio real y tú tienes que saber dónde está. Entonces, normalmente en esas imágenes hay algo que es característico de ese sitio, desde cómo es determinado tipo de señal de tráfico, cómo son los coches, qué tipo de comercios se ven o qué tipo de árboles. Sexto juego se llama Carrera de Geografía y consiste, usando los mismos materiales, como veis, con unos pocos materiales puedes hacer un montón de combinaciones diferentes. Colocas las tarjetas con nombres de países o de capitales, por ejemplo, en diferentes lugares de la casa. O lo podrías hacer también con ríos, con montañas, con monumentos, lo que quieras. Y entonces le pides al niño que recoja una tarjeta y que diga dónde se encuentra esa ubicación en el mapa. Entonces vas recorriendo la casa y vas encontrando distintos lugares del mundo que tienes que ubicar en el mapa. Incluso si tienes un mapa grande, pues luego pegarlo encima como he encontrado París, he encontrado Japón, he encontrado lo que sea. El séptimo recurso, por supuesto, es mi favorito porque lo hemos diseñado mi hijo mayor y yo, y se titula El libro de los países. El libro de los países es un cuaderno que hemos diseñado inspirándonos en la pedagogía de Charlotte Mason, que usa habitualmente el libro de los siglos, que también lo tenemos disponible. El libro de los países lo que te permite es crear un atlas personal. Es como que en vez de utilizar un libro que ya te viene con todo el contenido marcado para que tú te lo aprendas, es un cuaderno donde registramos nuestro propio aprendizaje, nuestro o el de cada niño, ¿no? Se trata de crear tu propio atlas personal. Tú eliges, o el niño elige qué países va a poner allí y no está pensado, cada niño lo puede usar realmente como quiera o como los padres decidan que tiene que utilizarlo, pero la idea es, el índice está vacío porque tú vas a elegir qué países vas a trabajar. Entonces, la idea no es elijo España y entonces me pongo a estudiar sobre este país y empiezo a anotar todo lo que aprendo, sino que es una cosa para irlo desarrollando a lo largo del tiempo, a lo largo de meses o incluso de años. Y es más bien que elijo un país y lo anoto y pongo las 4 cosas que sepa de ese país. A mi hijo le gusta mucho dibujar las banderas, pongo un poco de información, pero luego cada vez
que yo me encuentro con información sobre ese país, porque sale en un libro que estoy leyendo, porque sale en alguna lección que estoy estudiando de cualquier tema, de literatura, de historia, de lo que sea, porque conozco a una persona de ese país, porque voy a un restaurante con comida de ese país, porque hay una noticia sobre ese país y me entero de eso. Entonces, cada vez que llego a una información que para mí, para el niño, es nueva, voy y la registro en mi libro de los países. Entonces, ese es un libro que se va creando poco a poco a lo largo, como digo, de meses o de años. Hay niños que son más de escribir datos, hay niños que son más de buscar fotos o pegatinas o dibujar. Cada uno lo puede hacer libremente porque es tu propio libro personalizado. Y el libro de los siglos es exactamente el mismo formato, el mismo concepto, pero donde vamos anotando hechos históricos, que por supuesto tiene mucho que ver con la geografía y se van solapando algunas cosas. El número 8 son los libros y cuentos geográficos, también de nuevo inspirado en Charlotte Mason con su concepto de libros vivos, que es que en vez de buscar libros de texto donde ya venga un contenido muy específico, resumido, masticadito y con sus ejercicios, vamos a buscar simplemente libros que hablen de estos temas. Por ejemplo, hay un libro que nos gusta mucho que es un reportaje gráfico de la comida en los hogares alrededor del mundo, o puede ser que estés leyendo La Vuelta al Mundo en 80 días, que aunque es de ficción habla de lugares reales. Y esto siempre ayuda mucho porque hace que los niños puedan relacionar los conceptos geográficos con historias interesantes, con personajes interesantes y no solo el dato frío que te daría un libro de texto. El juego número 9 es un clásico que es el juego de memoria. Nosotros para esto usamos el juego de mesa que hemos mencionado antes. Entonces decimos, por ejemplo, una capital y me tienes que decir el país, o te digo el país y me tienes que decir la capital. Y esto es algo que a medida que vas entrenando, yo recuerdo que cuando yo era pequeña jugábamos mucho al trivial y llegaba un momento que salían tanto las mismas preguntas, jugábamos tantas veces que llegábamos a sabernos las respuestas y eso hacía que fuese muy divertido porque era como, esto que antes no me lo sabía, ahora ya me lo sé. Esto a los niños les gusta mucho normalmente. Y el número 10 es el juego de los monumentos del mundo, que como el de las capitales y las banderas se puede jugar de muchas maneras. Simplemente necesitas conseguir imágenes de los monumentos, enseñárselas a los niños, le dices, esto es la Torre Eiffel, está en París, esto es la Puerta de Alcalá, está en Madrid. Y luego puedes jugar con eso, tener las tarjetas con los nombres del monumento o con el nombre del país o de la ciudad donde está y entonces puedes ir combinando y viendo, venga, tengo que juntar cada monumento con su nombre, con el sitio donde está, o con el siglo cuando se construyó, o con la persona que lo construyó, y vas contando también la historia de los monumentos y puedes inventar un montón de juegos alrededor de esto y por supuesto colocar el monumento en el mapa en el lugar correspondiente. Es que la geografía realmente es una de las materias que dan más juego, valga la redundancia, para aprender jugando con este tipo de recursos. Y al final conseguimos que esto sea una experiencia divertida y significativa para el niño y que sea mucho más fácil retener esta información y este conocimiento sobre el mundo que además lo vamos vinculando pues no solo a los meros datos geográficos, sino que lo vinculamos con la historia, con el arte, con la literatura, con la propia experiencia del niño. Y si quieres ver más recursos para aprender jugando, no te pierdas este sobre matemáticas.